Buenas noches. Mucho hablamos de fe y en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo espiritual, pues con mayor veras hemos hablado de la medida de la fe. Entonces a veces le dicen a uno, es que debe tener mayor fe o tu fe debe acrecentarse, deberías caminar conforme a tu fe o deberías crecer en la fe. Y vemos que muchos mandan mensajes o colocan mensajes en las redes sociales donde están ordenando, decretando y tantas otras cosas. Por eso sería bueno que miráramos Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como en cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y entonces vemos cómo Pablo nos está diciendo que fue el Señor, que siempre ha sido el Señor, el que nos da a cada uno una medida de fe. Y esto es importante, porque dice que no tengamos más alto concepto, o sea, a todos nos da la medida de fe. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor encontramos que el Señor todo lo da por medidas. Entonces nos da dones, nos da unción, nos da gracia, nos da bendición, finanzas, autoridad, poder y nos da una medida. Y muchas veces le dicen a uno, ¿cómo así que con una medida? ¿Y sabes por qué? Porque el Señor te da esa medida, porque acompañado a esa medida de fe que nos da a todos, pues nos da una responsabilidad y es ahí donde intervenimos porque somos administradores de esa medida que el Señor nos da. Y en esa responsabilidad entonces está el usarlo, en desarrollarlo y en aumentarlo. Y entonces ya estamos hablando de mayordomía. ¿Por qué? Porque tú y yo somos administradores de esa medida que nos dio el Señor. Y lo que tú no administres, lo que tú no uses, pues se va a perder. Cuando Dios te da un don es para usarlo. Pero para usarlo bendiciendo a otros. Y eso es algo importante. Porque Pablo recalca que eso que tú tienes, eso que el Señor te ha dado, debes administrarlo con humildad. Porque para Dios es muy importante la humildad. El propósito del Señor es que esa fe salvadora, como un don, pues es un regalo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cada parte, cada pieza que el Señor te da, tú debes administrarlo. Por lo tanto, el uso debe ser para glorificar a Dios y no para glorificarnos a nosotros. Y esto es importante tenerlo claro. Y eso es algo que se resalta una y otra vez. Por eso Pablo dice, oiga, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos en lo que debemos pensar. El problema es que nos jactamos en creer que somos los originadores de nuestra fe, de los dones, de la gracia y de tantas cosas que el Señor nos ha dado. Y entonces
Pues sobre esto podríamos ir a Lucas capítulo 21, versículo 31-32. Todos sabemos de Pedro, de ese Pedro impulsivo, orgulloso, y ese comportamiento que tuvo mientras el Señor estuvo aquí en la tierra. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo te he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú una vez que hayas regresado fortalezcas a tus hermanos. Un ejemplo muy hermoso, Jesús está orando por la fe de Pedro. Y qué hermoso. Porque eso nos enseña que nosotros también debemos orar. Jesús oró pidiéndole al Padre para que Pedro se sostuviera aún a pesar del pecado. Y entonces nunca debemos olvidar que el que nos sustenta es Dios en esa fe. Tú y yo podemos fallar. Por eso es que nos jactamos. No estamos exentos de pecar. Y esto es algo que en estos tiempos estamos viendo. En medio de la ligereza, no nos hemos dado cuenta lo que escribimos, lo que comentamos, lo que hacemos muchas veces. Por eso debemos orar por nosotros mismos. Debemos orar de la misma forma por los otros. Marcos 9:24. Vemos cómo el padre del muchacho epiléptico le grita al Señor y le dice: creo, ayúdame en mi incredulidad. Buenas oraciones para aumentar la fe. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído? ¿Cuántas veces nosotros creemos, pero patinamos en la fe? Creemos en el Señor, pero estamos esperando a ver si se sucede lo que nosotros estamos esperando. Yo creo en el Señor, pero ¿será que Él lo hace? Entonces sería bueno que nosotros evaluáramos, examináramos y aprendiéramos del Señor a orar también por nuestra fe. Por eso, cada uno de nosotros sabemos que creemos en el Señor, pero que patinamos en la fe. Y entonces podríamos ir a Lucas capítulo 17, versículo 5. Los apóstoles al lado de Jesús, a pesar de todo lo que están viendo y a pesar de todo lo que han caminado con el Señor. ¿Y qué les dice? Le ruegan al Señor y le dicen: aumentanos la fe. Sabían a dónde acudir. Y a pesar de todo lo que estaban viendo, a pesar de los milagros, a pesar de todo, patinaban en la fe. Nosotros andamos con el Señor, ellos andaban con el Señor. Pero todos patinamos en la fe. Por eso la fe es un don de Dios. Dios tiene respuestas para todas y cada una de nuestras preguntas. Porque a veces en medio de la fe nos preguntamos muchas cosas. A veces no vemos que todo en el Señor tiene un propósito. Y acuérdense que la palabra del Señor dice que todo obra para bien. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no aprendemos y no sacamos las enseñanzas de todo lo que vivimos. Pues si las sacáramos no las volveríamos a vivir, y hay gente que está volviendo a vivir y se les vuelve un ciclo.
Vuelven y caen, vuelven y caen y vuelven y caen, porque no hemos aprendido nada. Y entonces es cuando vemos que debemos ir a encontrar esas respuestas a esas preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué vuelve y me sucede? ¿Por qué otra vez? ¿Qué es lo que está pasando? Y empezamos a hacernos una serie de preguntas que solo el Señor nos puede responder. Nosotros muchas veces no tenemos las respuestas, pero sí podemos aplicar la enseñanza que encontramos en la palabra del Señor. Ponerlo en práctica. Orar por nuestra fe. Ser humildes y reconocer lo que nos da el Señor. No jactarnos, no envanecernos, sino saber que eso que nos ha dado el Señor no es de nosotros, es para ayudar a otros, para bendecir a otros. Deja de jactarte y estimula tu oración. Que sea una oración del corazón, una oración de reconocimiento. Oremos al Señor. Démosle gracias a Dios por la fe que tenemos, pero pidámosle que cada día la sustente más. Que nos ayude a caminar en esa fe. Que nos ayude a fortalecernos en ella. Y que podamos aumentar esa fe a medida que aumenta nuestra comunión. Pídele que no permita que esa fe te falle. Pídele al Señor que la fe sea la fuerza de tu vida. Y no tienes que hacer una gran pompa, no, con tus propias palabras. Eso hará que todo lo que recibas sea para la gloria del Señor. Y tú serás un gran dador. Y estarás sirviendo al Señor. Y entonces esto nos lleva a lo que Pablo nos está diciendo. Porque Pablo lo que nos está invitando es a pensar con esa cordura de nosotros mismos. Tú no puedes sobreestimar el servicio y mucho menos el don que el Señor te entregó. El Señor ha confiado en ti como depositario del don para que tú lo acrecientes y puedas servir a otros. No lo subestimes, no lo minimices. Al contrario, cada día debe crecer ese don a medida que tú vas madurando espiritualmente. Por tendencia natural, siempre es a tener un alto concepto, a estimarnos como únicos, porque nosotros sí cumplimos la tarea, nosotros sí somos los que estamos adelante, nosotros sí somos los hijos de Dios, los enviados de Dios. Eso es nuestra tendencia natural. Como ya aprendemos que no le tenemos que robar la gloria al Señor, entonces ahora nos estamos vanagloriando nosotros porque estamos por encima de. Eso es algo natural. Pero ¿sabes qué? Que eso puede llevarnos a una falta de fe. Porque empezamos a hacer todo en nuestras fuerzas. Confiamos ya tanto en el respaldo del Señor. Esa es otra de las frases, porque es que el Señor me respalda.
Y cuando digo me respalda, no es que no sea cierto. Es que empezamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas sin consultarle al Señor. A veces somos muy emocionales. Y con todo lo que está sucediendo, vemos cristianos muy emocionales en todas las situaciones. Me acuerdo en alguna oportunidad, y lo digo con todo amor y todo respeto, empezó a oscurecerse y alguien vino y me dijo, tranquilo pastor, eso ahorita ya se va a aclarar. Porque oramos para que el Señor inmediatamente abra los cielos. Porque nosotros tenemos autoridad en nuestra boca. Yo me quedé mirándolo. Y oró, efectivamente oró. Y yo decía, Señor, a veces traemos esas bases que no deberíamos tener. Ordenarle al Padre, ordenarle al Hijo, ordenarle al Espíritu Santo cuando nosotros somos siervos. Porque es que el Señor me hace caso. Entonces vengan porque es que el Espíritu Santo va a hacer milagros el lunes a las 3 de la tarde. Soy yo el que le estoy poniendo el horario al Señor. Porque es que yo decreto. Bueno, yo respeto. Yo oro al Señor para que se haga la voluntad de Él. Yo no le puedo decretar al Señor. Entonces a veces confundimos o manejamos mal la autoridad que el Señor nos ha dado. Y es ahí donde tenemos que empezar a tener cuidado. Porque no estamos hablando de la fe que salva, sino de la fe práctica en la vida diaria. Ahora, es la fe la que introduce a Dios en nuestras vidas. Y es la medida de nuestra fe lo que determina nuestro grado de espiritualidad. Y entonces, cuando nos emprendemos en una obra que necesita más fe, pues ¿a dónde tenemos que ir? Porque muchas veces nosotros nos ponemos en obras que están mayor a la capacidad de fe que yo tengo. Pero tampoco eso nos debe llevar a atemorizarnos ante tareas que tú y yo tenemos que cumplirle al Señor sobre un principio de obediencia de fe. Y entonces es cuando entendemos que toda obra, toda acción, todo servicio, lo primero debe ser hecho con fe. Tal como nos lo dice Romanos 14:23. Porque siempre sabemos que cuando el Señor pone una buena obra en nuestro camino, como dice allá Efesios 2:10, la certeza que la podemos cumplir para Él, con Él, es que Él nos da la fuerza. Y es lo que hace que esta obra sea una obra de fe. Por eso, entonces estaríamos en el contexto, como dice la palabra ya en Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Y por qué lo digo? Porque tú y yo estamos expuestos al peligro de poner carne por nuestro brazo. O sea, apoyarnos en nuestra fuerza. Apoyarnos en la fuerza de nuestros compañeros. Y no apoyarnos en el Señor. Siempre necesitamos en esas obras el respaldo del Señor.
Eso no quiere decir que no podamos trabajar en equipo. Eso es otra cosa. Uno se apoya con gusto en los hermanos y las hermanas de la fe. Se apoya, no se recuesta, que son dos cosas diferentes. Y entonces es cuando vemos que lo que no nos atrevíamos a hacer empieza en equipo a florecer. Todo en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno en su medida de fe pues va acrecentando y va poniendo su parte en la obra del Señor, y si el Señor está respaldando la obra, siempre va a salir adelante. Ahora, esto a veces le dicen a uno, no, pues trabajémoslo nosotros y después le damos gracias a Dios. No, 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 no. Acuérdate que en el Señor es inversamente proporcional. Tú no puedes hacer las cosas en tus fuerzas para darle gracias a Dios, porque la obra no quedará igual. Nosotros ponemos todo en las manos del Señor para que las cosas salgan bien. Y ya estamos hablando del servicio cristiano. Es que la responsabilidad es tuya, no la puedes cargar a otros. A veces el Señor pone en tu corazón orar y entonces tú llamas y entonces dice, bueno, necesito que oren. Luego nos oremos. El Señor me muestra que se debe orar por tal cosa. No, oremos por estas situaciones. Y es eso lo que tenemos que tener cuidado. Porque si Dios confía en 2, 3, en ese servicio común, y hay tareas cuya extensión requiere de la actividad de varios, es una tarea que necesita que cada uno actúe con fe, por la fe y conforme a la medida de fe que se le repartió. Y ya entonces, si es una obra común, pues entre todos la van a sacar adelante de la mano del Señor. Estamos hablando de un servicio en proporción a nuestra fe. Mi fe más sumada a la fe del hermano, de la hermana y de todos en conjunto, pues vamos a sacar adelante. Porque cada uno está poniendo la medida de su fe, pero está contando enteramente con Dios. Y es de Él que vamos a recibir la fuerza, la dirección. Y entonces ya estaríamos hablando, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios completamente. Y ya estamos hablando del contexto de Jeremías 17:5. Él dice, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Dios. Con una claridad. Dios tiene en cuenta nuestra debilidad. Él conoce nuestras debilidades. Salmo 103:14. Él conoce nuestra condición. Y nos recuerda que somos polvo. Cuando nosotros vamos allá a Jueces, capítulo 7, encontramos el contexto de Gedeón. Porque Gedeón recibe la orden de descender al abrigo de la noche. El Señor le dice que vaya al campamento de Madián. Pero cuando nosotros vamos y miramos, el Señor también le dice, si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Jueces 7:10. El Señor está siendo condescendiente.
Pero el criado de Gedeón tenía que tener que también una medida de fe. Pues iba a ir a acompañar a su amo. Y la misión no era cualquier cosa, era ir al campamento enemigo. Cuando nosotros hablamos de fe, no es fácil. Pero es más difícil hablar de la medida de la fe. ¿Cómo haces tú para medir la fe que el Señor puso en el prójimo? Sin entrar a juzgar. Lo que sí sabemos es que sin fe es imposible creer, servir, amar a Dios y al prójimo. Pero esa es la fe, esa que da Dios a los que le buscan. ¿Tú buscas al Señor? Cuando tú buscas al Señor con fe, el Señor te recompensa ¿con qué? Con dones, con beneficios, para que tú sirvas en la iglesia y fuera de ella. Su iglesia, no es la tuya. Dentro y fuera del templo. Tú eres iglesia por donde estás. Y cuando tú sirves vas a recibir recompensa, dice la palabra. Ahora, cuando hablamos de fe, la gente dice que esto es algo espiritual, que no es tangible. Pero si es el uso de los dones en lo físico, si es el uso de los dones en lo espiritual, entonces la fe es la demostración, es vivencia, es acción, y ya se le vuelve a uno tangible. O sea, no hable de la fe como si fuera allá algo invisible. Cuando tú la pones en acción se vuelve visible, porque se transforma en obras. Ponle patitas a la fe, es algo que yo siempre he dicho. Ahora, ¿qué es la medida de la fe? Pues si nosotros tenemos en cuenta el contexto de la palabra, no es otra cosa que un freno en tu vida. Es un freno para evitar en la vida del creyente varias cosas. Una de las primeras es el orgullo. El orgullo espiritual mata. Y alguien me decía, pastor, pero ¿por qué hablan tanto del orgullo? Porque por orgullo Satanás fue arrojado del reino celestial. La palabra dice que él se enalteció. Por eso es que Pablo hace advertencia a que tengamos cuidado con el uso de aquellos dones que Dios nos dio. ¿Y qué dice Pablo? Nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Eso es una advertencia. El poseer el don espiritual y enaltecerse por ello puede llegar a la muerte espiritual de un hermanito. Y muchas veces el don para la alabanza y la adoración enorgullece tanto que terminan solos y apartados del Señor. Por eso, uno de los ministerios más apetecidos es la alabanza y la adoración, pero es uno de los más peligrosos porque lleva al orgullo y a enaltecerse. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Que cuando surgen los que se han enaltecido, pues lo que están demostrando es el desconocimiento bíblico. Y esto se aplica no solo para el que se enaltece,
sino para el que lo sigue. Porque yo ya estoy hablando en general. Por eso Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener si Dios escogió y lo usa para algún don. Tú debes ser cada día más sencillo. Nunca usar el don para catapultarte en ministerios, para recibir otros beneficios, para utilizarlos financieramente. No nos debe extrañar que los que se enaltecieron, esa gran mayoría, que se catapultaron en algún momento, se volvieron empresarios del Evangelio. Y el problema no es solo con estas personas, sino que logran hacer que la gente se aleje de Dios, que la gente se aleje de las iglesias. El primer síntoma de esta enfermedad se llama enaltecimiento. Cuando tú veas algunos alzacolas que siempre están detrás adorándolos y creando clases sociales dentro de la congregación, cuidado. Porque a veces empiezan a crearse en esas roscas dentro de las congregaciones. Y entonces están los que van, los de avanzada y los del combo ministerial. Y eso no es del Señor. Todos y cada uno nos hemos dado cuenta de estos tipos de líderes. Y los hay en diferentes denominaciones. Por eso nosotros como hijos de Dios podemos ayudar a impedir esto. Y una manera es evitando recibir trato preferencial. Si te dejas, te cargan hasta la Biblia. Y muchos se aprovechan de todos los servicios. Y entonces vemos que es que tú que tienes ese don, entonces, ¿por qué no me arreglas las uñas? ¿Me peinas? Ay, tú que tienes ese don, es que necesito un vestido. Es que yo tengo ganas de ir a tal partido y entonces compran los boletos. Y entonces ya estamos hablando de boletos, paseos, comidas, hoteles, autos. Todo porque le están sacando provecho a un don. Se enaltecen. Y lo voy a decir con dolor. Muchos le ponen precio a su prédica. Dios los coja confesados. Por eso la medida de nuestra fe la da Dios. Y eso significa que por nuestra cuenta no podemos crecer en Dios. Es Dios quien nos da también el crecimiento de acuerdo a nuestro compromiso y nuestra obediencia. Y esto se encuentra cuando vamos a adoración, cuando estamos en las clases, cuando estamos en la prédica, cuando estamos en el ministerio. Y entonces llegamos ahí a la advertencia que hace Pablo, porque Pablo también en esa advertencia nos está llamando la atención a la enaltación en un don específico. Y entonces estamos llegando que la advertencia aplica a todos los dones, pero el énfasis en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y estamos hablando del don de profecía. Y en este particularmente he sido muy celoso porque la Biblia nos advierte mucho sobre estos dones.
Y la advertencia es al don de profecía, es una advertencia al que Dios usa en profecía. Es como si le estuviera diciendo a la persona, ten cuidado, sujétate a la medida de fe que Dios te dio. Muchos son los expuestos a caer en todo esto. Se van enalteciendo y los lleva a caer y perder el precioso don que Dios dio. Es que Dios también puede dejar inoperante el don que tiene una persona. La escritura debe interpretarse a la luz de la escritura y de acuerdo con la escritura. La regla infalible para la interpretación de la escritura es la escritura misma. Todo versículo debe entenderse a la luz de la enseñanza general de la Biblia. Es que la Biblia no puede contradecir lo que la Biblia enseña. Eso no es que enseñó en el Antiguo Testamento una cosa y en el Nuevo Testamento otra. No, 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 no. La Biblia no puede contradecirse a sí misma. Todos los dones deben ser ejercidos por la fe, mirando a Dios y examinando la palabra y buscando la manera de mantener una recta relación con Cristo. Y entonces el don de profecía es la habilidad de hablar ante la gente, de proclamar la palabra de Dios. El don de profecía, cuando tú lo miras en la Biblia, era un don temporáneo. Mira Efesios 2:20. Un fundamento se coloca una vez. Si hoy fuese entregada profecía, eso significaría que la Biblia no estaría completa, que no es suficiente para la iglesia. Muchas veces se está diciendo que necesitamos una revelación adicional, que no es suficiente lo que tenemos en nuestra Biblia. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios es totalmente suficiente para la iglesia de hoy. La iglesia ha sido bendecida y tiene ante sí 1000 funciones a su servicio. Por eso debemos tener cuidado. Porque es ahí donde estamos predicando la palabra del Señor. Es ahí donde tú estás profetizando. Estás revelando la palabra del Señor. ¿Desde dónde? Desde la palabra del Señor, no desde tu corazón, no desde tu boca. Y cada uno tiene una función, un servicio. Solo aquellos que no tienen porque no lo desean, ni lo quieren tener, ni buscan más alto concepto, pues son los que Dios no puede usar. Pero Dios nos usa a todos con poder. Por eso nos da unos dones. Pero no los reparte por montones. O sea, el Señor no los da por bloques. El Señor no coge todo un grupo y entonces le da a ese este don y entonces todos son como cortaditos por la misma tijera. Jamás. ¿Y sabes qué? Que tú tienes que demostrar como siervo del Señor humildad. Y esa será la mejor herramienta para que Dios lo pueda poner en el lugar que Él quiere. E ir poco a poco aumentando la fe. Busca los dones. Dejemos que Dios nos use. No te creas mejor que otros, ni te aproveches de ellos.
Todos los que somos mensajeros del Señor. ¿Acaso no dijo el Señor, id y predicad el Evangelio? ¿Y son las buenas nuevas? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Profetizando. ¿En qué? En la palabra del Señor. Por eso hoy te invito a evaluar qué tipo de fe tienes. No pensando que un tipo es más importante que el otro. Lo que va indicando el tipo de fe es la madurez en la que vas creciendo. Y entonces encontramos la fe justificadora. Es esa confianza que la persona tiene de que ha sido perdonado como si nunca hubiera pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es probablemente el primer tipo que las personas reconocen a medida que se guardan. Y es lo primero que empezamos a hacer. Estamos en el primer amor y todo es el Señor y buscamos no pecar, no ofenderlo y hacer todo conforme a su voluntad. Y sigue la fe bíblica. Y entonces es cuando tomamos de ejemplo a personas en la Biblia. Y entonces buscamos tener la fe de Abraham, de David, de Pablo, de Pedro, de muchos otros. Y es cuando empezamos a vivir como personas de fe en la Biblia. Y después sigue esa fe en el interior. Y entonces es la fe que se vuelve el hábito de practicar la presencia de Dios. ¿Y cómo se logra? Al estar en comunión con Dios momento a momento. Y entonces cuando empieza la persona a evidenciar, a demostrar que tiene esa plena confianza en el Espíritu Santo, que vive dentro de él para dirigir todo lo que hace. Y entonces llegamos a la fe diaria. Y entonces es cuando empezamos a caminar con la seguridad de que Dios satisface las necesidades de una persona. Incluso si no es evidente. Y entonces no se limita a estar en la iglesia los domingos. No se limita a ir los viernes y estar en el estudio de la Biblia. Sino es esa fe del que se siente seguro las 24 horas del día, sin importar cuál sea la situación. Y estamos hablando de la medida de la fe. Y hemos tocado varios matices en ese caminar de acuerdo a lo que nos está diciendo Pablo. Y todo esto sería bueno que lo evaluáramos, lo examináramos y lo aplicáramos en nuestra vida diaria. A hoy, cada uno puede decir qué tipo de fe tiene. A hoy cada uno podemos evaluar si hemos crecido o no hemos crecido en el Señor. A hoy podemos evaluar si estamos viviendo una fe de emoción o realmente estamos viviendo esa fe, administrándola conforme al Señor. Y en estos momentos es necesario saber en qué nivel de madurez estamos. Estamos en tiempos espirituales donde es necesario interceder. Y todos somos intercesores. Algunos tienen ese ministerio y qué rico que puedan entender esa labor, que son los que siempre están ahí respaldando. Que todos oramos, pero hay un equipo especial que está respaldando. Y a veces cuando interceden, pues entonces se basan en la palabra y qué rico. Que entiendan que la palabra les está llegando al corazón porque es para esos intercesores. Porque a veces lo que hacemos es transmitir el mensaje que el Señor nos dio a nosotros. Hay cosas que son del Señor para mí. Hay cosas que trascienden. Entonces
me las dio a mí y ahora se las está dando. Y ese es el orden del Señor. Y qué rico que cada uno nos podamos ministrar en el Señor. Por eso, ahí donde estás, órale al Señor. Señor, acrecienta nuestra fe. Díselo de todo corazón. Ponte en las manos de Él. Tú eres un mayordomo de lo que te ha dado el Señor. Acuérdate de la parábola de los talentos. Porque el Señor te ha dado talentos, te ha dado dones para administrar. Y depende de ti. El Señor te da y el resto es tuyo. Señor Padre misericordioso, hoy Papito Dios nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor Padre misericordioso, que fortalezcas, que acrecientes, Señor, nuestra fe, Padre bondadoso. Que con todo lo que estamos viviendo, Señor Padre Santo, podamos entender los tiempos, como dice tu palabra. Y que cada momento y cada instante, Señor Padre misericordioso, todos podamos ser mensajeros tuyos, Padre bondadoso. Porque se necesita tanto el Evangelio, se necesita tanto el testimonio, se necesita tanto el amor, Señor, en estos momentos y en estos tiempos que estamos viviendo. Papito Dios, porque muchas veces pensamos que es en nuestras casas, que es en nuestros barrios, que es en nuestras ciudades, y hoy estamos viendo que no es solo en nuestro país, sino que es algo que se ha venido dando, Señor Padre misericordioso, en todo lugar y en todo instante. Papito Dios, lo vemos en Colombia, lo vemos en Venezuela, lo vimos en Chile, lo hemos visto en el Ecuador, lo estamos viendo en Israel, Padre bondadoso, en la Franja de Gaza, lo estamos viendo en la India, Padre bondadoso, y a veces creemos que es solo la parte de las guerras, pero también tu palabra nos habla de las enfermedades, Padre misericordioso. ¿Y cómo sería de diferente, Señor, si el amor tuyo, Señor, se acrecentara más y más, que ese amor de tu Hijo, Padre misericordioso, impregnara los corazones, Padre amado? Papito Dios, ¿y cómo sería de diferente, Padre misericordioso, si se predicara más con el amor, Señor? Padre bueno, hoy pongo en tus manos, Señor, a todos y cada uno, Padre misericordioso, de los que están viendo en directo y de los que ven en diferido, Padre amado, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda crecer, Señor, en esa mayordomía, Padre misericordioso, para que cada día, Señor Padre Santo, seamos esa iglesia renovada, Señor, ese remanente firme, Señor, esa iglesia nueva, Padre misericordioso, de la que habla tu palabra. Porque si cada uno de nosotros somos hombres nuevos diariamente, ¿cómo seremos de diferentes en ti, Padre amado? Creciendo, Señor, pero también llevando el Evangelio, Señor, por medio de vivir la palabra, de ponerla en práctica. Entender cada día, Señor Padre misericordioso, que la fe es acción y la acción es moverse, es actuar, es ser diligentes, poder levantar la mano y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy te pido, Señor Padre Santo, que perdones, Señor Padre misericordioso. Y no te pido, no porque tú no lo hagas, Señor, sino porque la gente, Padre misericordioso, ha puesto tantas barreras, Señor. Papito Dios, te sacamos, Señor, del corazón, te sacamos de las casas, te sacamos de los colegios, te sacamos de las universidades, te sacamos de nuestras ciudades, te sacamos de nuestro país y hoy preguntamos, ¿y dónde está Dios? Y no nos damos cuenta que tú has estado, Señor, donde cada uno te ha puesto. Te damos gracias, Señor, porque en nuestras casas y en nuestras familias tú has estado. Pero hoy, Señor, se necesita tu presencia en tantas casas, Señor.
Papito Dios, nos duele tanto, Señor Padre misericordioso, los que han caído, Señor, en todo este trasegar. Hoy ponemos a esas madres, Señor Padre misericordioso, a esos padres, a esos hermanos, Señor, en tus manos, Padre misericordioso. Papito Dios, pero también ponemos, Señor, a todos aquellos, Padre misericordioso, que hoy están despidiendo seres por esta pandemia, Señor Padre misericordioso, porque hemos bajado la guardia, Señor. Te pedimos, Señor, que acrecentes nuestra fe, Señor, para poder ser consuelo, Señor, ayuda, Señor, pero también para poder seguir siendo mensajeros tuyos. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Un abrazo para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Adelante de la mano del Señor, orando cada uno por acrecentar la fe. Buenas noches.